Entonces, la exposición al final va a ser en principio el cierre contable de mi compañero Rodrigo, luego entraré yo con el tema fiscal y por último María con el tema de novedades fiscales. Entonces, os paso con mi compañero. Vale, bueno, con la mascarilla. Vale, me oís bien, ¿no? Vale, bueno. Pues vamos a comenzar un poco con la parte que os voy a explicar yo, es el cierre contable propiamente dicho. Luego digo, analizará un poco lo que es la liquidación del impuesto de sociedades y María las novedades. Vale, respecto al cierre contable y fiscal, lo primero vamos a definir qué es este proceso que nos toca hacer ahora, ¿no? Justo cuando está finalizando el año. Vale, pues en principio es un proceso por el cual vamos a determinar el resultado contable, ¿no? de la empresa y a partir de ahí calcular la cuota del impuesto de sociedades, ¿no? Aquí tenemos dos objetivos, ¿no? Uno, el resultado contable y luego esa cuota del impuesto de sociedades. Respecto al resultado contable va a tener dos importancias. Uno, lógicamente, tiene una importancia mercantil, ¿no? Porque vamos a elaborar las cuentas anuales, va a ser el resultado que vamos a dar a bancos, accionistas, a proveedores. Es decir, entonces es importante que configuremos bien, primero, cumplir la normativa contable, ¿no? Que nos obligan a dar esa imagen fiel. Y luego, por otra parte, porque el resultado contable se configura como el inicio, la piedra de toque sobre la que vamos a calcular el impuesto de sociedades, ¿no? Es decir, el artículo 10.3 de la ley del impuesto de sociedades lo que establece es que la base imponible parte del resultado contable, ¿no? Entonces, ese resultado contable tiene importancia. ¿Por qué? Porque de ahí luego vamos a aplicar determinados ajustes positivos, negativos, algunas correcciones a ese resultado y nos va a dar la base imponible, que es la que nos va a determinar la cuota. En esto sí que quiero hacer una aclaración. Es decir, normalmente a veces hay cierta confusión entre el resultado contable, la base imponible, nos liamos. A ver, el impuesto de sociedades, lo que se paga del impuesto de sociedades, es una cuota de gasto o de ingreso. Es decir, o nos va a dar un gasto y una deuda que tenemos que pagar a Hacienda, o nos va a dar un ingreso y un crédito para compensar en ejercicios futuros. Que partimos del resultado contable, es cierto, pero que no tiene nada que ver. Al final, lo que hacemos con el impuesto de sociedades es calcular una cuota, un gasto o un ingreso. Vale. Aparte de esto, que es el núcleo, lo más importante, no tenemos que perder de vista que ese cierre contable y fiscal implica tener en cuenta otros impuestos. Ahora, el IVA, bueno, por ejemplo, vamos a poner por aquí. Por ejemplo, IVA. Vamos a mirar si superamos que somos gran empresa a efectos de IVA, si tenemos que pasar al sí para el próximo año, si hemos liquidado bien el 390 que nos cuadre con los 303, operaciones societarias, si hemos hecho alguna operación en la que hemos devengado esto, hemos hecho algún préstamo participativo, hemos hecho aportaciones, ha habido ampliaciones de capital, todo. Vamos a tener que revisar no solo el impuesto de sociedades, sino un poco, vamos a revisar el resto de impuestos. El IAE, vamos a mirar ahora también si superamos el 1.000.000 de euros y entonces dejamos de estar exentos en IAE y tenemos que darnos de alta ahora con el 840. O sea que el cierre no tenemos que entenderle como solo el impuesto a sociedades, que sí que es cierto, que es lo más importante, sino que no descuidemos que tenemos otros impuestos que tienen trascendencia y que tenemos que revisarles. Es un buen momento para revisarles, ¿no? Y luego, por último, también tener en cuenta el efecto que tiene sobre los socios, ¿no? Por ejemplo, el efecto sobre el patrimonio, sobre el impuesto de patrimonio que puedan presentar los socios. ¿Por qué? Si esas acciones que tiene van a estar exentas o no van a estar exentas en patrimonio. Si se reparten dividendos, el efecto que puede tener en sus cuotas. O sea, que tenemos que tener una visión un poco global de todo ese proceso, ¿no? Es decir, de lo que es el cierre de una sociedad, el cierre fiscal y contable de una sociedad. Vale. Bueno, aquí os voy a hablar un poco, bueno, os voy a dejar la normativa contable para que te la tengáis. ¿Por qué hablamos de la normativa contable? ¿Por qué? Porque, bueno, pues como hemos dicho antes, ese artículo 10.3 de la Ley de Impuestos a Sociedades nos dice que la base imponible en estimación directa, que es lo que usa el impuesto a sociedades, parte del resultado contable, aplicado las normas
mercantiles, del Código de Comercio y del Plan General de Contabilidad. ¿Qué pasa? Que con esto toda la normativa contable española es parte de la normativa del impuesto de sociedades. ¿Por qué? Porque la vamos a tener que aplicar de forma previa, de forma correcta, para llegar a ese resultado contable. Luego ya aplicaremos en concreto la normativa que está propiamente en la ley del impuesto de sociedades, pero antes tenemos que cumplir toda la normativa contable que hay. En esencia, por hablaros un poquito de este sistema de fuentes, vamos a tener el Código de Comercio, los planes generales de contabilidad tal vez son los más importantes porque son los más concretos. La ley de sociedades tampoco la podemos descuidar. Y luego las resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta. De estas resoluciones, os pongo aquí las más importantes que se han dictado un poquito desde el nuevo Plan General Contable. Son muy importantes todas estas resoluciones. ¿Por qué? Porque lo que hacen es ampliar partes que están en el Plan General de Contabilidad. Entonces, es bueno que las echemos un ojo. Son muy concretas, pues el periodo medio de proveedores, el inmueble de acceso intangible, otra vez cómo se contabilizaba el impuesto de sociedades, os voy poniendo. Como novedades, esas que os marco ahí en rojo, la última que se ha aprobado, aunque tiene menos incidencia, es sobre el reconocimiento de las ventas. Esto sí que es cierto que para pymes no se aplica de forma subsidiaria, está más pensado para grandes empresas, pero bueno, no está mal. Principalmente un poquillo porque sepáis de qué va esto nuevo, regula un poco cómo se contabilizan determinadas ventas importantes, ¿no? Donde hay unos contratos, donde se realizan unos gastos previos antes de esa contratación de esa venta, de esas ventas que se van a producir, o bien porque esas ventas llevan aparejadas después unas prestaciones que tengo que hacer y que entonces tendría que tenerlas en cuenta. Ya te digo, es una resolución bastante densa, pero bueno, que depende igual en el sector en el que estemos, puede interesarnos echarla un ojo por si se nos puede aplicar. Normalmente, ya os digo, para pymes es una aplicación de forma subsidiaria y están pensado más en grandes empresas con grandes contratos, por ejemplo, yo qué sé, pues pueda ser Boeing o una empresa donde tiene un contrato de realizar no sé cuántos aviones y eso, lógicamente, tiene su importancia porque posiblemente formalizar el contrato le suponga unos determinados gastos también. Luego, todo lo que es el cumplimiento de ese contrato también tendrá operaciones que tienen que ver. Bueno, pues esa normativa lo que hace es regular un poquito eso. Alguna pequeña empresa puede afectarla, pero bueno, por lo menos que sepáis un poquito lo que hay. Lo otro, tenerlas en cuenta, porque ya digo que son bastante importantes. No obstante, también las consultas que va haciendo el ICAC son parte de esa normativa contable. No son como las resoluciones, que son como parte ya del Plan General Contable, sino que estas consultas lo que hacen es aclarar o aplicar. Bueno, pues a veces es bueno tenerlas en cuenta, sobre todo cuando tengamos dudas sobre cómo contabilizar alguna operación. Y ahora os digo, sobre todo porque eso es lo que van a aplicar luego la Inspección de Hacienda o Hacienda cuando va a liquidar el impuesto de sociedades. Primero, que se haya contabilizado bien conforme el Plan General Contable. Vale. Lo que voy a hacer ahora es, de este cierre contable, yo voy a seguir lo que es el plan de cuentas, como si cogiésemos un balance de sumas y saldos, ¿no? Y empezásemos a mirarle, que es un poco lo que se suele hacer en estas, antes del cierre, y mirando esas partidas, ir viendo cosas, problemas, cosas que se tienen que hacer. Voy a pasar muy por encima, porque lógicamente, si lo queremos hacer bien, tendremos que dar un curso de contabilidad financiera, ¿no? Y lógicamente, pues en el tiempo que tenemos, pues difícilmente se pueda hacer. Damos por hecho que conocemos esas cosas, ya os he dejado ahí toda la normativa para que se pueda consultar y lo que va a pasar es, pues por las cuentas yo creo que a nivel práctico lo que vemos nosotros el día a día son las que tenemos que hacer un poquito más de incidencia. Entonces, respecto de la financiación básica, ¿no? Vale, vamos a mirar las cuentas de capital. Lo primero vamos a ver si ha habido alguna ampliación o alguna reducción de capital, que a veces igual se ha hecho en enero, en febrero, la hemos dejado ahí pendiente, no se ha contabilizado. Bueno, pues que estén contabilizadas, mirar que tenemos los justificantes, las escrituras, que están en el registro mercantil, que se ha liquidado el impuesto en la Junta. Vamos a revisar un poquito todo eso. Después, vamos a ver las reservas. Las tenemos dotadas, la reserva legal. Os recuerdo, la reserva legal se dota con un 20% del capital social y lo que nos obliga la ley es que hasta que llegue a ese 20% tenemos que destinar como mínimo el 10% del resultado del ejercicio cada año. Bueno, pues vamos a mirarlo. Si la tenemos dotada, si no la tenemos dotada, si la tenemos al 100%. Reparto de dividendos. Vamos a mirar, ¿se han repartido dividendos? Hemos presentado el modelo 123, tenemos que hacer el 193 ahora. Vamos a tenerlo en cuenta. Aquí os pongo un aviso, es una limitación de reparto de dividendos por el tema del COVID para las empresas que habían estado en ERTES de fuerza mayor. Principalmente tenía efecto en el 20, pero como había dudas de lo que se tenía que repartir, si era el beneficio del 20 o el del 19, bueno, pues tenerlo en cuenta. No obstante, es para empresas
con más de 50 trabajadores, con lo cual muchas de las que solemos tener, pues igual no lo cumplimos y no tenemos ninguna limitación. Si lo tenemos, ojo, el aviso, vamos a mirarlo bien por si acaso, no vaya que podamos tener algún problema. Después, eso, lo de las reservas que estaba, la cuenta de socios. Luego lo ampliaré un poquillo, ¿no? Es decir, con el tema del equilibrio financiero, que es el momento adecuado para mirarlo ahora, ¿no? Es decir, bueno, igual tenemos que hacer alguna aportación de socios para equilibrar. Luego lo comentamos un poquito por encima, por otros años nos hemos extendido más, pero bueno, os voy a dejar los supuestos, lo podéis mirar. Y luego la cuenta 120, esta de resultados pendientes de aplicación, que esta, lo normal es que no figure, porque normalmente todos los años lo que hacemos es distribuir los resultados, aplicarles de alguna forma. Entonces, si tenemos esta cuenta, vamos a mirar a ver porque no tiene mucho sentido. Esto indicaría que habría alguna situación rara. No hemos aprobado el resultado del ejercicio anterior, entonces vamos a mirarlo porque a veces nos encontramos que hay empresas donde tienen saldo en la 120 y ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Pues no, lo miramos. Dentro de la financiación básica tenemos las subvenciones. Vale, en las subvenciones, recordar, estas van a ser importantes porque ha habido muchas en estos años. Con la pandemia ha habido bastantes ayudas, subvenciones. Bueno, pues vamos a mirar un poquito cómo se tienen que contabilizar un poquito todas. Por recordar, habría dos grandes tipos de subvenciones, ¿no? Es decir, unas que estarían vinculadas al precio y otras no. Las que están vinculadas al precio llevarían IVA. Es decir, pero es que lo que serían es, por ejemplo, un transporte de pasajeros en un núcleo rural, ¿no? Como es un servicio deficitario, a la empresa que lo practica, la administración le paga un dinero por cada billete, con lo cual él cobra 10 euros al cliente y recibe 2 o 5 de la administración. Vale, esos se considerarían como ventas o que son subvenciones, llevarían IVA. Vale, eso sería un grupo. Normalmente no son muy comunes, pero las podemos tener. El resto, las que son subvenciones que no están vinculadas al precio, que son subvenciones que nos dan para ayudas, para esa. Dentro de esas, siempre tenemos que diferenciar si son subvenciones de capital, que están afectas a un bien de inmovilizado. En este caso, el ingreso nos lo vamos a dar según nos vayamos dando el gasto de amortización de ese bien, y entonces sí que nos va a generar la cuenta 130 porque vamos a recoger esa masa de subvención de dinero que hemos recibido, pero el ingreso lo vamos a imputar según nos vamos dando el gasto de ese inmovilizado al que está afecto. Y luego estarían las subvenciones corrientes, ¿no? Las que nos dan pues directamente, oye, pues para suplir gastos del ejercicio, que son las más comunes que hemos tenido en estos años de pandemia. No obstante, revisad por si se pueden dar casos distintos. Por ejemplo, si hay una financiación de tipos de interés o de comisiones, que igual ahí podríamos tener que imputarlo conforme nos vamos dando esos gastos, ¿no? Entonces, cuidado, porque el criterio, lo sencillo es bienes de inversión y corrientes, pero algunas que pueden parecer corrientes, igual, mirando la normativa contable, debieran de imputarse en un periodo más largo, ¿no? Es decir, que no se den en el ejercicio el ingreso, sino que se tenga que dar en diferentes ejercicios en función del gasto o de algún tipo de contrato, si es una ayuda. O sea, eso revisarlo, ¿no? Es decir, porque es importante y porque este año, sobre todo, vamos a tener bastantes. El tema de provisiones, ¿no? Que también está ahí en la financiación básica. Aquí, por no complicarnos mucho, tenemos que decir que las provisiones que se hagan conforme el plan general contable, conforme la normativa contable, en principio son deducibles. Ese es el principio general. ¿Qué pasa? Que luego en el artículo 14 de la Ley del Impuesto de Sociedades lo que va a hacer Hacienda es determinar qué provisiones son deducibles y cuáles no. Pero en principio recogería todas. Las que no suelen ser son tema de retribución con instrumentos de patrimonio o retribución a largo plazo, que eso lo obvia, o con tema de planes de pensiones. Entonces, ahí mirarlo. Lo que nunca nos van a dejar, y eso es un principio básico, esas las que os pongo de obligaciones implícitas o tácitas no deducibles. Nunca, o sea, el criterio que vamos a seguir es provisiones, podemos tomar las que queramos, pero fiscalmente van a ser deducibles, salvo las que la normativa las excluya, las otras siempre que tengan que ver con un hecho concreto. Es decir, lo que no podemos decir es dotar una provisión, pues porque, mira, normalmente en el año solemos tener unos determinados despidos o indemnizaciones del personal y vamos a dotar un gasto de 10.000 euros, que más o menos es la media. No, eso no nos lo dejan. Nos pueden dejar es que haya tenido un despido ahora en octubre, pueda tener una estimación de lo que va a ser ese gasto, esa indemnización, aunque esté todavía en liza, digamos, porque estamos pendientes de sentencia o de no sé qué. Te puedes dar ese gasto. Esa sí que sería deducible, porque ya hay un hecho que es el despido o
Juicio. Tenemos un juicio, nos han demandado sobre un asunto. Bueno, si más o menos puedo ser lo que puede ser el importe y ya está presentada la demanda o tenemos iniciado el juicio, el resultado no le tengo, pero sí que tengo un hecho concreto. Es decir, o sea, aquel criterio es todo lo que sea una provisión que tenga que ver con algún gasto que prevemos futuro, pero que más o menos tenemos hechos de que se va a producir de alguna forma o que tengamos dudas, sí que podríamos dotar esa provisión. No obstante, con el tema de provisiones, lo único que vamos a hacer es anticipar el gasto para luego quitarle. Es decir, que tampoco vamos a hacer más. Simplemente el gasto nos lo vamos a dar antes y luego cuando le tengamos el año siguiente, o sea, aquí no vamos a ver una reducción básica, simplemente adelantar un gasto, lógicamente muchas veces, porque igual tiene más sentido con la correlación de ingresos y gastos reconocer ese gasto en el ejercicio en el que se ha producido que no en donde resuelva el tribunal o lo que sea, ¿no? Eso más o menos en general. Os voy a hablar de una en concreto que la norma es muy curiosa porque en el impuesto a sociedades al principio las excluye, que es las de garantía de reparación y revisión. Esto es cuando tú más o menos vendes con garantía, ¿no? Es decir, y tú sabes que, bueno, pues normalmente vas a tener que incurrir en unas reparaciones, en unas devoluciones de ventas. Esto, en principio, el impuesto a sociedades las limita, pero luego establece en un artículo una limitación. Dice, bueno, sí que las permito, pero siempre que estén en un límite. Y entonces os comento ahí un poco el límite. Yo no sé si vuestras empresas lo pueden aplicar o no. Es algo, bueno, que podréis tener en cuenta, ¿no? Es decir, si haces, bueno, pues mira, sé que tengo unas determinadas ventas que tiene una garantía asociada, que me va a incurrir unos gastos. Bueno, lo que la ley nos permite es que sí que dotemos una provisión por esos gastos, pero nos limita, nos dice, oye, cogedme la media de los 2 años anteriores y los del ejercicio, esos van a ser los gastos más o menos que tengo en garantías, y a eso aplícameles el porcentaje que representen las ventas que hago con garantía sobre el total de esos gastos, y luego eso se lo aplicas a las ventas que tengan garantía y que estén vivas a 31 de diciembre. Más o menos en una especie de prorrateo. Es como dicen, oye, mira, no me apliques lo que te dé la gana a ti, sino un poco que esté basado en hechos, ¿no? Entonces, bueno, si cumplimos los requisitos, lo podríamos dar. Como todo, el primer año que nos apliquemos esto, si cumplimos los requisitos, vamos a haber reducido nuestra base del impuesto a sociedades. A los años siguientes, como tenemos la dotación ya provisionada, lo que va a ser esa variación si tenemos más o menos esas ventas con garantías o si los costes, la media, nos ha subido o no, con lo cual ya la variación va a ser muy pequeña. Entonces, no va a tener muchos efectos en el impuesto a sociedades, pero el primer año que lo apliquemos podría tenerlo. Entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta por si nos interesa. Después, bueno, pues mira si tenemos acciones propias. Las SLs os recuerdo que no pueden tener acciones propias de forma originaria, pero sí que las puede tener de forma derivativa, que se junte con que adquiera acciones propias, pues yo qué sé, por bajas de socios o por cualquier otro motivo. Bueno, pues cuidado porque hay una normativa que las tenemos que amortizar, las tenemos que ejecutar, no podemos estar todo el tiempo. Bueno, vamos a mirar esa normativa por si estamos en estos casos. Son casos raros, no vamos a entrar, pero por lo menos que lo tengáis en cuenta. Vale. Revisar el equilibrio financiero, un poco en esto de la financiación básica. Esto sí que es importante. ¿Por qué? Tenemos que revisar que los fondos propios de la sociedad estén por encima del 50% del capital social. Si no, estaríamos en causa de disolución. ¿Y eso qué implica? Que pueden derivar responsabilidad a los administradores. ¿Qué se tendría que hacer? Una vez que se constata ese hecho, que entendemos que es a finales de marzo, cuando ya tenemos las cuentas anuales más o menos elaboradas, sabemos que los fondos propios son negativos, ahí los administradores tendrían 2 meses para reequilibrar el equilibrio financiero de la sociedad. Os hago ahí una anotación porque es algo que aprobaron ayer justo, que era una ampliación en la que dicen que las pérdidas de los ejercicios 20 y 21 no computan para esta causa de disolución. Lo han hecho principalmente porque debido a la pandemia hay muchas empresas que han incurrido en pérdidas además elevadas y claro, si esto lo dejamos pendiente tendríamos que disolver un porcentaje muy alto de la masa empresarial, que encima es una masa empresarial que en cuanto se recupere posiblemente pueda seguir generando ingresos y funcionando perfectamente, ¿no? Entonces, esta era una medida que la habían hecho con el 20 y ahora lo que han hecho es ampliarlo hasta el 21. También os doy como nota que en esa misma normativa que aprobaron ayer, también regulaban que no se podían iniciar concursos de acreedores por terceros hasta junio del 2022. Precisamente por el mismo motivo, ¿no? Por no forzar que son empresas que sí que pueden atravesar una situación muy complicada esos 2 años, pero que es previsible que puedan salir porque son empresas que van a tener fácil poder continuar. Bueno, pues esto tenerlo en cuenta. Bueno, ya os hacía una nota del ICAD que habla un poco sobre la regulación de los fondos propios porque tiene un poco que ver. Y aquí lo que os voy a dar es, nada, 4 pinceladas
de lo que podemos hacer si tenemos una situación de estas, ¿no? Principalmente lo que podemos hacer es reducir capital para compensar esas pérdidas. Claro, aquí el problema es que tenemos que tener un capital superior al límite. Normalmente constituimos todas las sociedades con 3.000 euros, con lo mínimo, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo que la constituyo, no? Pues claro, esto no podríamos hacer, porque si la dejamos por debajo de ese importe no podemos. En otras empresas sí. Otra, un aumento de capital. Es decir, que está. Ahí lo que os pongo es las ventajas o las que tienen, ¿no? Normalmente las ponemos un poco de las más gravosas, ¿no? Es decir, porque la primera es la reducción de capital, encima tienes que hacer auditoría, bueno, yo creo que es la peor de todas. El aumento, pues ya tienes que ir al notario y así. Y luego, posiblemente, yo lo que voy a hacer una nota es las aportaciones de socios para compensar pérdidas, porque esta es la más rápida. Es simplemente los socios van a aportar el dinero, van a hacer un escrito que van a llevar a la Junta de Castilla y León, y con esto, en esa cuenta 118, sí que es cierto que ese dinero se bloquea porque luego ya no le podrías recuperar por parte del socio, pero sí que es una forma de reequilibrarlo sin tener que esperar, pues eso, una notaría, inscripción. Lo puedes hacer de una forma más rápida, sobre todo si estamos en un caso donde estamos en esos 2 meses, los administradores andan un poco más achuchados, se podría hacer. Luego, una vez que esté en la 118, podríamos ampliar capital más tarde, tranquilamente, porque ya hemos hecho el reequilibrio, ¿no? Y luego, por último, bueno, préstamos participativos, que también sería un poco parecido, pero bueno, ya con una especie de contrato donde es un dinero que dejan a los socios, el interés va en función un poco del beneficio. Bueno, pues que sepáis que existen esas alternativas. Bueno, pues si se nos da el caso, al final son cosas graves porque tienen esa responsabilidad por los administradores, saber un poco qué podemos hacer para solucionarlo. Vale, acabado ya con la financiación básica, ¿no? Nos vamos a los activos, ¿no? De los activos, aquí poquita cosa. Principalmente mirar si hemos tenido algún alta de inmovilizado. Normalmente donde se suelen estar los problemas es en identificar si esto lo contabilizo como bien de inversión o no. Entonces, ahí no hay un criterio claro. El criterio contable, que es el que tenemos que seguir, es si va a generar ingresos y va a estar más de un año en la empresa, lo tendremos que dar de alta como inmovilizado y amortizarlo. Sí que es cierto que la ley del impuesto de sociedades deja una amortización, una libertad de amortización para elementos de inmovilizado inferiores a 300 euros. A nivel práctico, hombre, pues a ver, si vamos a dar de alta un inmovilizado de 100 euros, pues la verdad que eso lo podemos meter como gasto y no nos complicamos la vida, ¿no? Es decir, que aquí también es un poco sencillo. Pero no hay un criterio, no hay un límite que hayan puesto. El único que tendríamos es, bueno, esos 300 euros que nos permite hacer la libertad de amortización, pues bueno, pues si me lo doy como gasto, a mal andar el día que me revisa Hacienda, tampoco he dejado de ingresar nada, ¿no? Al final me da el gasto, lo podría haber aprovechado como libertad de amortización, bueno, pues más o menos estaría un poco. En otros sectores, el problema que tenemos con el inmovilizado es si es inmovilizado o si son existencias, ¿no? En empresas inmobiliarias o así, ¿no? Es decir, cuidado porque es el matiz. Hemos estado usando el local, le vamos a vender, le queríamos vender, le hemos construido pero le estamos usando para nuestros usos, pues cuidado porque ahí sí que podemos tener un poquito más de lío. Si hemos vendido un inmovilizado, vamos a revisar que hemos calculado bien el ingreso, ¿no? Es decir, darnos el beneficio a la pérdida que hemos tenido, dar de baja al inmovilizado, dar de baja su amortización, calcular ese beneficio y luego, claro, lógicamente también, si he tenido que presentar los impuestos, la renuncia a la exención de IVA, no he renunciado, se han liquidado, bueno, pues mirar un poquito todo ese tema. Respecto a la amortización del inmovilizado, normalmente saber que lo que tenemos que hacer es, contablemente lo que nos obligan es que hagamos una depreciación que sea efectiva, que tenga que ver con la pérdida de valor y con el deterioro que pueda tener ese bien, pero normal, por el paso del tiempo, pero que sí que tenemos que mirar las tablas que en el artículo 12 de la ley del impuesto de sociedades nos viene, porque esas son los porcentajes de amortización que entienden que son deducibles. Normalmente, ¿qué solemos hacer a nivel práctico? Pues hombre, cuando tenemos un inmovilizado, miramos la tabla del impuesto de sociedades, le ajustamos ese porcentaje y ya está, no nos vamos a complicar la vida, pero bueno, que sepamos que podríamos hacer ajustes. Si por lo que sea, por que nos lo impone la imagen fiel de la empresa, tenemos que amortizar en un periodo distinto, bueno, pues a ver que amortizaremos por ese importe, pero tenemos que hacer ajustes en el impuesto de sociedades porque lo máximo que nos permite la ley es un 10% y lo estamos amortizando en el 5%. Son casos raros, lo normal es ceñirse a las tablas que hace el impuesto de sociedades, pero bueno, hay que saber que tenemos esa posibilidad. Respecto a los deterioros del inmovilizado, estos no son deducibles de ninguna forma. Es decir, pues es que tenía un vehículo, pero tuvo
un accidente y se ha depreciado y ahora vale menos. No, solo nos van a permitir la amortización. Los deterioros nunca nos los van a permitir. Contablemente volvemos a lo mismo. ¿Lo podemos hacer? Sí, porque igual es necesario para la imagen fiel, pero que sepamos que en el impuesto de sociedades tenemos que ajustarlo. Eso siempre. Y luego, mira, os voy a hablar un poquillo del leasing. Los leasing es un régimen que es obligatorio de aplicar. Es decir, a veces compramos algo en leasing y decimos, no, mira, nosotros lo amortizamos normal y ya está, no me complico con esto cómo hay que hacerlo, que por el 100 en la copa. Bueno, pues cuidado porque el régimen es obligatorio, tendrías que aplicar eso. ¿En qué se basa el leasing? Os cuento muy por encima, es decir, os vais a tener ahí el ejemplo, lo vais a poder ver y luego lo miréis. Me imagino que contabilizar un leasing más o menos sabéis. Recuerdo, lo que hacemos ahora es, damos de alta ese inmovilizado tal cual, como que fuese nuestro directamente, contra una deuda que es el coste de recuperación del bien, que lo vamos a tener en diferentes años. Mínimo dos años, es lo que nos dice la ley, que tienen que ser esos contratos de leasing. Ahí os pongo los requisitos que tiene que cumplir para que cumpla este régimen especial, ¿no? Entonces, lo que hacemos luego es esas cuotas de leasing las contabilizamos, el IVA nos lo deducimos, lógicamente, la carga, los intereses nos les deducimos sin ningún problema y la recuperación del coste, lógicamente, la quitamos de esa 174 que tenemos, ¿no? Vale. Y luego amortizamos ese bien, por otra parte, como el gasto, ¿no? Vale. Lo que hace este régimen, lo que nos está obligando este régimen obligatorio, es que lo que nos vamos a dar como gasto fiscal es la carga de recuperación del bien, ¿no? La parte de recuperación del bien, con unos límites, ¿no? Es decir, en principio, cogeríamos y diríamos, mira, nos podemos dar como gasto fiscal todo lo que es esa parte de la cuota que es recuperación del bien. Lógicamente, como yo me estoy dando una amortización, ¿no? Me podría dar lo que supere de la amortización. La amortización me la estoy dando como gasto, lo que supera, lógicamente, es lo que me podría poner como ajuste en el impuesto de sociedades, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Que nos pone unos límites para grandes empresas, no, que te dicen, oye, mira, como máximo, eso que te puedes dar, aunque tú la parte de recuperación del bien sea muy alta, el límite va a ser lo que os pongo ahí. De forma general, el coste del bien por el porcentaje de amortización que establece el impuesto de sociedades por 2. El doble. Y en pymes lo que podemos hacerlo es por 3, porque es por 2 y por 1,5, luego por 3 veces. Normalmente en los contratos de leasing que se suelen hacer, normalmente con estos límites no se suelen superar con la carga del bien, pero bueno, tenerlo en cuenta. ¿Esto qué nos va a provocar? Pues bueno, ahí os pongo el ejemplo, pero vamos a la tabla. Lo que vamos a tener es una amortización y luego unos ajustes contables, que los primeros años van a ser unos ajustes negativos, es decir, porque vamos a quitarnos base imponible, ¿no? Es decir, para meter ese gasto más, y luego vamos a tener unos ajustes positivos en la medida en la que vamos a seguir amortizando ese bien, pero ya nos hemos dado todo el gasto fiscal. Entonces, principalmente lo que quiero que os quedéis es con el tema que si tenéis leasings hay que aplicar esto, porque es un régimen obligatorio, y en esto puede haber dudas, pero es que el problema es que si un día nos llaman, nos pueden poner en problemas porque no lo hemos aplicado, pero como estamos con la amortización más tarde, nos dicen que hagamos el ajuste, cuando no hemos hecho lo primero. Dicen que hagas devolución de ingresos indebidos. Entonces, cuidado, porque hemos tenido algún caso que se ha dado, ¿no? Entonces, si tenéis leasings, pues bueno, mirad para aplicar este régimen. Pasando al tema de las existencias. A ver, las existencias es un tema, y lo venimos diciendo casi todos los años, que cada vez tiene más importancia, porque Hacienda cada vez se mete más con este tema. Si tenemos una empresa comercial, lógicamente, las existencias son muy importantes, porque nos van a marcar los márgenes que tenemos. Claro, vosotros daros cuenta que Hacienda, para hacer inspecciones, para revisar, va a revisar muchas veces los márgenes del sector. Si tenemos unos márgenes muy bajos o muy raros, puede que tengamos un requerimiento o que nos llamen o que tengan una inspección. ¿Qué pasa? Que si yo las existencias no las controlo ni las regularizo de ninguna forma, si por lo que sea tengo unas compras extraordinarias a finales del año, mi margen va a bajar mucho. Entonces, claro, podría estar llamando a la puerta de Hacienda. Y si no las tengo controladas de alguna forma que lo pueda justificar frente a Hacienda, voy a tener bastantes problemas, porque lo que está haciendo últimamente es, si tú no me puedes demostrar los consumos, me lo puedes justificar constatable de alguna forma, lo que van a decir es que, bueno, que esa contabilidad no es significativa, y entonces te podrían aplicar la estimación indirecta, ¿no? Que te dirían, bueno, como no podemos determinar el resultado contable,
porque lógicamente las asistencias no están bien contabilizadas, lo que te voy a hacer es, te voy a liquidar el impuesto a sociedades conforme a la media del sector, del beneficio, según el volumen, no sé qué, claro, te pueden hacer un fisco pues fabuloso, ¿no? Entonces, cuidado con las existencias. Empresas que sois comerciales, que controláis asistencias, normalmente tendréis programas para llevar esos inventarios, pero si no, poneros, valdría un Excel, pero tendríamos que tener esos datos para saber tener esa trazabilidad de cuándo ha entrado y cuándo ha salido, de la forma que se quiera. En empresas que no son comerciales, que prestan servicios o que tienen otro tipo de trabajo, cuidado con el grado de avance, porque sería la forma de hacerlo, ¿no? Es decir, claro, nosotros podemos facturar en enero servicios cuyos costes les hemos estado metiendo durante noviembre y diciembre. Bueno, pues sería conveniente ajustar a 31 de diciembre, poner como trabajos en curso parte de esos costes que vamos a financiar. Ya te digo que ¿por qué? Porque en Hacienda puede que nos lo vayan a pedir. O por lo menos lo que seguro que nos van a pedir es, bueno, justifíqueme las existencias. Si no las tenemos regularizadas, pues ya al cajón. Es decir, porque ya, aunque no haya muchos cambios, mal asunto. Ya tenemos la estimación indirecta ahí sobre la cabeza que podemos tener problemas. Pero en empresas que sí que están, siempre tenemos que tener el soporte de poderlo justificar, ¿no? Si decimos que son 30.000 euros lo que tenemos en existencias, que tengamos algún documento que lo avale, ¿no? Que estén. Y si prestamos servicios, pues un grado de avance o ver, pues teníamos 3 proyectos, está al 33, al 44, el coste más o menos es esto, o sea, hacernos la idea de que el tema de la asistencia nos lo tenemos que currar para evitar problemas en inspecciones principalmente, ¿no? Es decir, pero porque tiene su trascendencia. Respecto de las existencias, sí que nos van a permitir los deterioros que sean deducibles, es decir, si por lo que sea, bueno, pues las existencias se han estropeado, han sufrido alguna merma, sí que lo vamos a poder dárnoslo como gasto, plenamente deducible. Problema, justificarlo, es decir, si nos están pidiendo que justifiquemos los saldos finales de las existencias, si metemos un deterioro, pues con más motivo nos lo van a pedir, que esté justificado. Pues se inundó y se mojaron las cajas, con lo cual aquí hay una pérdida y tal, vale. Pues tenerlo, de alguna forma. Luego, bueno, el tema de inventarios permanentes, pues que también que nos lo van a pedir. Vale, pasamos de grupo. Grupo 4. Bueno, pues aquí tenemos un poco los acreedores, los clientes. De aquí, hacer referencia también con los proveedores, ¿no? Es decir, operaciones vinculadas. Tenerlo en cuenta. Ahora finaliza en noviembre el modelo 232. Que estamos obligados a presentarles si tenemos estas operaciones. Vale, en principio, esas operaciones es cuando la empresa contrata con un socio, con otra empresa con la que tienen poder conjunto. Bueno, miraros un poco, porque muchas veces hay operaciones que pueden entrar dentro de esto. Es un tema muy largo y lógicamente no nos da para entrar, pero que lo tengáis en cuenta. Sobre todo, si tenemos que tener la documentación que nos pide el impuesto social para documentar esas operaciones vinculadas y sobre todo el modelo 232, porque aunque a veces nos suenen que los importes son de 100.000, 250.000 euros, quizás eso queda lejos. Cuidado porque en el modelo 232 hay un límite que es que las operaciones vinculadas no sean superiores al 50% de la cifra de negocio o del volumen de operaciones. Entonces, cuidado, porque una empresa que tiene un volumen de operaciones muy bajito, pero solo contrata con su socio, con su no sé qué, lo está cumpliendo. Entonces, no estaremos obligados a presentar la documentación y estas historias raras, pero tenemos que presentar el 232, que simplemente es decir el importe, quién es el sujeto y un poco la relación, pero cuidado porque es un modelo que si no presentamos, pues sanción, entonces lo vigilamos. De clientes también, vuelvo a recordar, anticipos a clientes. Si recibimos un anticipo de clientes, tenemos que emitir factura y devengar el IVA. Cuidado con la cuenta 438 ahí que se queda ahí muerta. A ver, que si lo hacemos en un trimestre, pues si son 5 días antes no pasa nada, pero si son anticipos periódicos hay que devengarles y hay que ingresar ese IVA. Y luego, cuidado, que tengamos una cuenta 438 ahí con un saldo, que si eran albaranes que se dieron y cosas raras, porque vamos, eso pues directamente desaparecer. Vale, después, deterioros de créditos. A ver, la ley nos permite dotar una provisión por insolvencias, pero esta sí que es la que nos permite hacer la ley. De la provisión por insolvencias, tenemos clientes y queremos dotar una provisión porque sabemos que va a haber impagos o que tenemos un cierto riesgo. Habría dos formas de hacer esta provisión. Una es diferenciada,
la empresa Pepito Pérez ha dado concurso de acreedores, pues lógicamente le reclasifico, doto la provisión y le llevo a clientes de dudoso cobro, ¿no? Vale, eso me lo permite hacer la ley del impuesto de sociedades. De forma globalizada no hay problema, siempre que no sea que Pepito Pérez sea una empresa vinculada conmigo o que sea una administración pública, ¿no? Hay unas limitaciones, ¿no? Pero si hay concurso, nos permiten. Y luego también nos permiten que el vencimiento hayan pasado más de 6 meses desde el vencimiento de la operación, ¿no? Es decir, si un señor en enero es cuando me tenía que haber pagado la factura, llego a 31 de diciembre y no me la pago todavía, podría dotar provisión solo para este cliente, ¿no? Las provisiones de forma globalizada, que es decir, yo doto un 5% del saldo de clientes, no las permite la ley del impuesto a sociedades, de forma general. Pero para las empresas de reducida dimensión sí que las permite dotar una provisión globalizada del 1%. Pero cuidado, globalizada del saldo de clientes que no estén diferenciados. Si tengo a un señor en concurso, el saldo de clientes va a ser el resto, los clientes, y el del concurso le he quitado afuera, el resto que me quedan. A esto es a lo que puedo aplicar el 1%. Esto suele tener utilidad el primer año que lo aplicas, porque te aplicas el 1% de ese saldo, pero claro, luego conforme todos los años esa provisión la vas ajustando al saldo de clientes, pues puedes tener un ajuste positivo, otro negativo, con lo cual, bueno, pues puede que el ahorro fiscal no sea mucho, pero bueno, puede ser interesante. He incrementado mis ventas, se ha incrementado mi volumen de clientes, pues lógicamente tendré una provisión, bueno, pues un castillo más que me puedo dar en el impuesto a sociedades. Esto solo, recordamos, si son empresas de reducida dimensión, ¿eh? Empresas que no sean de reducida dimensión, la provisión globalizada no se puede, ¿eh? Y siempre, en cualquier caso, tendríamos la provisión individualizada. Este señor ha dado concurso o han pasado más de 6 meses sin que me haya pagado la factura, ¿eh? Vale, esto es un ejemplo, no vamos a entrar, esto lo tenéis, pues oye, por si nos quedan dudas, un poco cómo funcionaría. La cuenta con las administraciones públicas, pues bueno, vamos a revisar la 477 que no nos quede saldo, porque ahí si no es que algo ha pasado mal, aquí no lo hemos declarado en el modelo y tenemos la factura, la hemos hecho después, cosa rara. La 472 lo mismo, pues a ver, si tenemos saldo, pues hay un IVA que no nos hemos deducido, ¿qué ha pasado con esto? La revisamos, las retenciones, lo mismo. Si tenemos prorrata, ahora es el momento en el que tenemos que regularizar esa prorrata, calcular a ver qué ingresos son los que me permiten la deducción de IVA y cuáles no, los que están exentos principalmente. Entonces, ahora en el último modelo tendré que regularizar el IVA que me he deducido de todo el año, bueno, pues tenerlo en cuenta. También un poquito respecto al IVA, pues eso, si tengo operaciones con inversión en sujeto pasivo, si las he realizado o no, adquisiciones intracomunitarias o entregas intracomunitarias, ¿no? Es decir, vamos a mirar un poquito todas esas operaciones. Lo normal es que las miremos durante el año, ¿no? Pero bueno, ya que vamos a cerrar, por si hay alguna, mejor cerrarlo el año bien antes de presentar el 390, ¿no? Y luego también vamos a mirar si hemos generado mucho IVA porque hemos exportado, porque hemos hecho muchas entregas intracomunitarias o porque tenemos mucha inversión del sujeto pasivo en empresas de las constructoras o así. Y si nos conviene pasarnos a devolución mensual, es presentar el IVA mensual, nos van a devolver el IVA, podemos pedir la devolución cada mes, pero cuidado porque esto lleva aparejado entrar en el sistema de información inmediata, que en síntesis lo que consigue es llevar mi libro de IVA directamente desde la página de la agencia tributaria. Es el día que emito la factura, a los 4 días tengo que mandarle el registro de esa factura. Y de las recibidas, lo mismo. Cuando pasan 10 días, tengo que enviársela a Hacienda. Entonces, es un sistema muy exigente para las empresas, ¿no? Porque el tema informático es muy importante para enviar esa comunicación a Hacienda. Tienes que estar muy pendiente también de enviarlo. Pero claro, tiene el premio de la devolución mensual, ¿no? Es decir, que al final el IVA en una empresa normal, vamos a pensar que de un IVA que me puedo deducir o que puedo pedir la devolución en enero, no me lo van a devolver hasta mayo del año siguiente, que es mucho tiempo para tener el dinero. Entonces hay empresas donde lógicamente puede que las interese. ¿Cuál es el problema? Que ahora va el pack completo. Si quieres devolución mensual, te metes en te tienes que incluir en el SI. También con el tiempo el SI lo irán exportando a más empresas. O sea, esto para Hacienda la chifla. O sea, esto va a ser el futuro de Hacienda. No lo hará mensual, lo hará trimestral, pero es posible que nos acaben pidiendo algún día los libros de IVA de forma electrónica.
En el País Vasco tenían un proyecto que era el Batuz, que era una cosa como el sí, pero bueno, más radical. Directamente ya su software de la empresa, el de ventas, por ejemplo, vaya aprobado por la agencia tributaria y por la Hacienda Foral, y automáticamente cuando se produce la venta se la está emitiendo al sistema de Hacienda. O sea, con eso, lógicamente, la economía sumergida pues es un palo gordo. Entonces, la tendencia es a que vaya esto. Entonces, bueno, pues prepararnos. Por el tema de retenciones, pues bueno, revisar el 190 le tenemos que hacer, pues a ver si tenemos un poco todo bien hecho, indemnizaciones que hemos pagado, pagos fraccionados ahora en diciembre vamos a tener que hacer el último, mirar a ver la modalidad. También cuidado porque estos años, como ha habido que hay empresas que han cambiado de modalidad, de la que es sobre la cuota que he pagado y otros sobre ingresos menos gastos, pues cuidado si hemos cambiado de modalidad, a qué estamos obligados a presentarlo o no. Entonces, revisarlo un poco, porque sí que es cierto que antes la empresa que estaba en ingresos menos gastos estaba y la que no, pues solía ser más cómodo el otro, pero con lo del COVID, las pérdidas ha cambiado un poquillo con estas, también dejaron cambiar de modalidad en el 2020, bueno, pues revisarlo un poquillo porque no nos quedemos ahí fuera de juego. Cuestas financieras, nada, 4 pinceladas. Cuenta con socios, esta siempre da guerra. A ver, la cuenta con socios tiene que ser una cosa transitoria. Oye, no tenemos dinero por un problema de tesorería puntual. Vale, el socio pone 10.000 euros y dentro de un mes lo retira. Vale, esto no nos plantearía ningún problema de cara a Hacienda. Prácticamente ni nos irían a exigir los intereses. El problema de la cuenta con socios es cuando se cronifica, cuando empieza a tener un saldo deudor o acreedor de forma permanente. Y eso no cambia con el tiempo. Tened cuidado porque esto, al final, Hacienda, lo que la puede dar pie es a que hay ventas en B, porque si al final el socio está metiendo dinero, no es que lo está metiendo el socio, es que está metiendo ingresos de ventas no declaradas. Y esto es un poco la teoría que empieza a tener Hacienda. Y Hacienda, cada vez cuando empieza a ver estas cosas, lo que hace es, no, yo a la sociedad no me voy a meter con ella, me voy a meter con el socio, que es el que se está beneficiando de ello. Entonces, cuidado con la cuenta con socios. Si es una deuda que la sociedad tiene con el socio de forma permanente, hay que plantearse si hay que hacer una ampliación de capital con cargo a esa cuenta o si hay que regularizarla en otra cuenta, pero tenemos que hacer algo. Y luego, claro, devengar intereses. Si va a estar muchos durante más de un año, pues tendremos que devengar intereses y será un ingreso para el socio y un gasto deducible para la sociedad, pero será una operación vinculada. Si es al revés, que es la empresa la que está prestando dinero al socio, pues casi peor. Va a ser un ingreso para la empresa que va a tener que tributar en el impuesto de sociedades. Cuidado porque esto lo miran. Y siempre justificación documental de todo. Porque si un día queremos hacer una ampliación de capital con cargo a esa cuenta, tenemos que tener justificantes de todos esos ingresos. Vale, partidas pendientes de aplicación, esto no puede quedar. O sea, estas hay que quitarlas, como sea. Y a veces ahí se queda, pues esto tiene que ir fuera. Y luego con la tesorería, pues claro, vigilar que no tengamos la caja negativa o cosas así un poco raras que de vez en cuando pues pasan, ¿no? Porque eso pues ya a la inspección la da pues en todo el ojo, ¿no? Entonces esto vamos a revisarlo. Y aquí cuidado con la limitación de pagos en efectivo, que os hablará María de esto luego más tarde, porque lo han rebajado a 1.000. Es decir, cuidado también cuando vayamos a regularizar, pues estoy seguro que le hemos pagado, lo doy pagado por caja. Cuidado, que si son más de 1.000 euros a partir de julio, lo estamos haciendo, pero estamos dejando ahí que nos puedan sancionar. Entonces, bueno, cuidado con esas cosas. De compras y de gastos, por no extenderme mucho, pues nada, revisar un poquito estas partidas de gastos, principalmente los gastos que no son deducibles, sanciones, recargos, que vamos a tener que hacer un ajuste, y luego el tema de los atenciones con los clientes, que nos las van a permitir, pero van a estar limitadas al 1% de nuestra cifra de negocio, que luego yo creo que Diego os lo comentará igual un poquillo. Nada, de las ventas, pues más o menos cosas que hemos hablado, la variación de existencias, cosas que hemos hablado antes. Aquí lo único sí hay alguna operación a plazos, alguna venta que por lo que sea se vaya a cobrar en diferentes plazos. La ley del impuesto de sociedades sí que nos permite devengar ese ingreso conforme se va cobrando. Entonces, tenerlo en cuenta si tenemos alguna operación para poderlo aplicar. Y nada, no me meto más. Os voy a dejar unos límites sobre las que son interesantes, de pasar el 1.000.000 de euros, de se tributa por IAE y tal, para que lo tengáis para revisar ahora y por si entráis en alguno de estos. Y nada, no me lío más porque si no, yo creo que no les dejo tiempo a mis compañeros para hacerlo. Pues nada, muchas gracias por la atención. ¿No? Sí, ahora.
Bueno, una vez que ya te hemos hecho la revisión contable de todas las cuentas, llegamos al resultado contable, que es el inicio, la base para el cálculo de impuestos a sociedades. Entonces, aquí tenemos un poco el esquema básico de la liquidación, que tenemos que tener todos muy claros, que parte todo, como os digo, del resultado contable. A este resultado contable, pues tendremos que hacer los ajustes permanentes o temporarios. Permanentes son ajustes que se hacen un ejercicio económico y ya no tienen trascendencia en el futuro. Se hacen una única vez y pueden ser positivos o negativos. Y luego las diferencias temporarias son ajustes que se hacen un ejercicio y va a tener consecuencia en ejercicios futuros, porque al final es una compensación. Si un ejercicio haces un ajuste temporario positivo, en ejercicios futuros va a haber un ajuste negativo del mismo importe para compensarlo. Es decir, lo que se hace es, con esos ajustes, lo que se consigue es adaptar la normativa contable a la fiscal, bien porque contablemente te permite ajustar o adoptar un gasto y fiscalmente no es deducible. Entonces, claro, cuando se dota el gasto contablemente, fiscalmente hay que anularlo y luego si se revierte ese gasto, pues como no ha tributado en su momento, hay que anularlo, ese gasto con un ajuste positivo. Entonces, se compensa, se NTA. Entonces, una vez hecho todas estas diferencias permanentes o temporarias, llegamos a la base imponible previa, a la cual aplicaremos una... ¿Sí? Ahora. Vale. Entonces, a la base imponible previa le aplicaremos unas reducciones de la base imponible y llegamos ya a la base imponible. Entonces, aquí aplicamos el tipo impositivo y después de esto tenemos la cuota tributaria, la cuota íntegra previa y sobre ello aplicaremos las deducciones que hay, que básicamente desde la última reforma las limitaron muchísimo y bueno, hay muchas de hacer películas cinematográficas, medioambientales, las más importantes son de I+D+I, que daría para una charla exclusiva para ella. Entonces, luego al final veremos un poco las más habituales o las que más podemos tener en cuenta. Entonces, empezamos con las diferencias permanentes. Las más comunes pues, son unas sanciones y multas. Una sanción, una multa de tráfico, por ejemplo, una multa de Hacienda, un recargo de apremio. Eso es un gasto que contablemente hay que dotarlo, pero fiscalmente nunca va a ser deducible. Entonces, claro, ¿qué haríamos? Oye, han pillado un exceso de velocidad a una furgoneta, 100 euros de multa. Bueno, contabilizamos el gasto 100 euros de multa, pero luego en el impuesto de sociedades tendríamos que hacer un ajuste positivo de 100. ¿Para qué? Para que esa base imponible aumentarla en 100 para compensar ese gasto que no es deducible. Otro lo que ha comentado anteriormente mi compañero es el tema de los gastos de atención a clientes. Claro, lo que dice la normativa contablemente, tú lo tienes que contabilizar, pero fiscalmente solo te deben dejar el 1% de la cifra de negocios. Entonces, claro, todo lo que supere ese límite, al final va a ser un gasto fiscalmente no deducible, con lo cual tenemos que ajustarlo. Donativos y liberalidades. Esto aquí no es un gasto fiscalmente deducible. Aquí ¿qué traían? Pues donativos a ONGs, a la Cruz Roja, etcétera. No es un gasto fiscalmente deducible, sí que en esos casos nos va a permitir aplicar una deducción. Entonces, bueno, aunque el gasto no es deducible, luego con la deducción se compensa y sí que se va a aprovechar. Liberalidades, aquí, ¿en qué entramos? Por ejemplo, esto lo hablamos ya el año pasado, que el tema de la retribución de administradores. Por ejemplo, la retribución de administradores es una relación mercantil que tiene el administrador con la sociedad. Entonces, claro, como esa relación mercantil tiene que estar regulada en los estatutos de la sociedad. ¿Qué es lo que puede pasar? Y tenemos que revisar. Claro, si en los estatutos de la sociedad, cuando se constituyó o cuando se modificó, se dice que el cargo de administrador no es retribuido, es gratuito, claro, llega Hacienda y dice, oye, en los estatutos decís que el administrador no va a cobrar nada y está cobrando. Pues ese gasto lo considera Hacienda una liberalidad, y entonces anula el gasto del sueldo del administrador. Entonces, esto ya lo comentamos el año pasado, no lo he metido en este año, pero bueno, por no reiterar conceptos, pero ahí sí que es muy importante y Hacienda se está poniendo, o sea, al igual que con asistencia, la trazabilidad y los inventarios permanentes están poniéndose especial énfasis, con el tema de administradores también se están poniendo muchas pegas si no está puesto en los estatutos. O incluso a veces se pone que en los estatutos que parte
cobra como administrador y parte como trabajador, pues oye, por la parte de administrador está en estatuto, no hay problema. La parte de trabajador te dice, oye, justifícame que el trabajo realiza el administrador que no tiene nada que ver con el tema de administrador. Entonces, claro, ahí ya la carga de la prueba no la traslada Hacienda a nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosillas. ¿Por qué se hacen estas cosas? Pues oye, al final la retribución de administrador tiene que tener una retención del 35% y claro, hay empresas, sobre todo empresas pequeñas, que dicen, oye, si es que si yo tengo un sueldo y me retienen 35%, pues es que me quedo sin dinero mensual. Entonces, claro, algunas optan por esta opción, pero claro, que sepan, que tengáis en cuenta que, claro, si es el caso, la parte de retribución de como trabajador tenemos que tenerla plenamente justificada y ser capaz de probarlo de cara a la inspección. Luego, otras diferencias permanentes son ya lo que se llaman las exenciones, ¿vale? La más común es la exención para eliminar la doble imposición. ¿Esto qué es? Los dividendos que se cobran o cuando tú transmites la participación en una empresa. Tiene que tener unos requisitos que, claro, pues no es, por ejemplo, si no los dividendos de Telefónica, una acción que invierte en Telefónica, esos dividendos no están exentos. ¿Por qué? Porque no se cumplen estos requisitos. Que tiene que tener una participación de al menos el 5% en esa empresa o que el valor de adquisición de esa participación sea al menos de 2 millones de euros. Tienes que mantener la participación durante un año ininterrumpido de un año y luego, si es una entidad residente la que reparte los dividendos, que el beneficio haya tributado un impuesto análogo al impuesto de sociedades en su país de origen a un tipo al menos del 10%. ¿Vale? Entonces, si se cumplen estos requisitos, tú sí que puedes aplicar la exención, que antes era del 100% y ahora este año ha pasado a ser el del 95%. O sea, nos han arañado un 5%. Eso es además es en la normativa, en la ley 11/2020, lo dicen como gastos que esa reducción del 5% es como gastos de gestión. Luego, María posteriormente os dará más datos de ello, pero vamos, básicamente que sepáis que el de estar exentos el 95%, por ejemplo, una filial que suele pasar o lo que sea, la exención, si decides 1.950, hay que hacer un ajuste negativo para compensar ese ingreso, para que quede exento. Luego también nos puede pasar la exención de rentas obtenidas con establecimiento permanente. Claro, estas son rentas obtenidas en otro país extranjero a través de un establecimiento permanente. Pues lo mismo, ¿qué limitación tiene? Que siempre estarían exentas siempre y cuando en el país de origen donde esté situado el establecimiento permanente se tribute por un impuesto análogo al impuesto de sociedades de al menos el 10%. Y luego, claro, que siempre van a ser los rendimientos positivos son los que van a tributar. Los negativos no tributan. Eso solo se aceptan cuando se transmita, se cierre el negocio o se transmite ese establecimiento permanente. Luego entramos en las diferencias temporarias, os lo digo. Son las diferencias temporarias, lo que dicen es un poco, se realizan para establecer una cosa que es contablemente no es deducible y fiscalmente sí que es deducible, o al revés. Entonces, claro, para esos desajustes de diferencia entre contable y fiscal, tenemos que hacer estas diferencias temporarias. La primera, la libertad de amortización del inmovilizado material nuevo de escaso valor. Claro, dice, oye, pues el valor, esto se aplica inmovilizado que sean inferiores a 300 euros y en todo el año, como máximo, tiene que ser 12.000. Es un poco lo que decía Rodrigo, claro. Inmovilizado. Hoy en día, pues, ¿qué inmovilizado por debajo de 300 euros? Un teléfono ya de gama media alta ya te cuesta más. Al final, ¿qué es? Una impresora pequeña te cuesta 150 euros. Pues bueno, es lo que dice contablemente. Claro, dice, tú eso tienes que, como la impresora lo vas a utilizar durante más de un ejercicio económico, tienes que hacer inmovilizado, tienes que dar de alta. Tendrás que dar de alta ese inmovilizado por los 150 euros, amortizado en función de su porcentaje, lo que sí que te permitirá decir, oye, pues yo fiscalmente si lo voy a meter todo como gasto. Entonces, contablemente, si coges esta impresora de 150 euros y cada año son 75 euros, claro, contablemente el primer año metes como gasto contable 75 y la parte restante lo metes como un ajuste negativo, reduces la base imponible. ¿Qué es lo que pasa? Que en los años siguientes, como ya fiscalmente ya te has deducido los 150, la amortización que hagas cada uno de los años siguientes de 75 hay que anularlo con un ajuste, en ese caso, positivo. ¿Vale? Luego está la libertad de amortización del artículo 102. Esto lo que permite es la libertad de amortización con un límite de 120.000 por cada incremento de la plantilla.
¿sabes? Entonces, tú haces, cuando se hace una inversión importante y se va a crear empleo, entonces lo que nos podemos hacer es acogernos a esa libertad de amortización. Normalmente, claro, si una empresa abre una nueva línea de producción o mete otra máquina, pues se supone que, claro, va a generar más negocio, va a incrementar la plantilla, porque al final, oye, los operarios, el transporte, el administrativo, tal, pues oye, al incrementar el volumen, lo normal es que se incremente. Entonces, si se da este caso, podríamos aplicar esta libertad de amortización, que esto es muy importante, sobre todo pues, oye, cuando son obras yo sé, o una nave, se amplía una nave, lo que sea, que son importantes muy fuertes. Oye, pues aquí esta libertad de amortización es muy importante para reducir la factura fiscal. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues el incremento de la plantilla de los 12 meses anteriores al incremento a la entrada en funcionamiento del inmovilizado, y tenemos que mantener ese incremento en los 24 meses siguientes. Vale, entonces tendríamos que estar mirando, oye, pues se ha comprado, se ha ampliado la línea de producción, se ha comprado unas nuevas instalaciones, o se han hecho una ampliación en las naves. Pues ese año tendríamos que comparar. Tenemos que ver la plantilla media del año anterior, en este caso del año 2020, y ver la plantilla media de este año. Y claro, el problema aquí es también del año siguiente, pues son los 24 meses. Entonces, claro, tendríamos que hacer ahí una estimación. Podríamos aplicar la libertad de amortización y luego cuando termine ya sería el 21 o el 22, tendremos la plantilla media y ya ajustaríamos esa libertad de amortización que hemos hecho. Y lo tendremos que mantenerlo otros 24 meses adicionales, ¿vale? El incremento que se haya producido. Luego, la amortización acelerada. Esto estamos hablando, lo que nos permite la normativa fiscal es amortizar aceleradamente un bien, amortizar aplicando los coeficientes de amortización por 2. Entonces, claro, nos permite reducir los tiempos de amortización. Entonces, aquí os pongo un ejemplo para que lo veáis un poco, pues, con lo que hablamos con la amortización acelerada. Pues se compra un ordenador por 1000, se amortiza 250 cada año. Entonces, claro, ahí tenemos, no sé si lo veis bien, pero bueno, si no, ahí tenéis las diapositivas para consultarlas. Básicamente, oye, pues, lo que hacemos es eso, fiscalmente, digo, contablemente se ha amortizado 250 y fiscalmente se añade otros 250. Entonces, este primer año, claro, hemos logrado reducir la base imponible en 250 adicionales. En el año 2022, la misma situación. ¿Qué pasa en el año 2023? Que fiscalmente ya, no sé, entre lo contable más lo fiscal, ya hemos amortizado los 1.000 euros, con lo cual contablemente metemos un gasto de 250 que tenemos que anular fiscalmente. ¿Cómo? Con un ajuste, una diferencia temporaria positiva. Y en el año 2024, lo mismo. Os dejo ahí el ejemplo para que lo veáis con un poquito más de calma. Entonces, aquí es un poco el desarrollo, lo que os he explicado, para que lo consultéis y lo veáis un poco más claro. Luego, las otras licencias temporarias están para la gran empresa. Durante el año 2013 y 2014 estuvo limitado. Decidieron, con afán puramente recaudatorio, lo que dijeron es, mira, la gran empresa se va a poder, no vamos a limitar la deducibilidad de la amortización al 30%, al 70%, con lo cual el 70% es deducible, el 30% no es deducible. Entonces, en esos años, el 30% no era deducible, había que hacer un ajuste, una licencia temporaria, en este caso positiva, para meter esa no deducibilidad del 30%, y luego ya a partir del año 2015 nos pedían amortizar el 30% que no nos había amortizado en el 13 y en el 14. ¿Cómo? Tenías dos formas, o de forma lineal en 10 años o en función de la vida útil que le quedase a esos bienes que estamos liquidando. Eso es una acción que ya tuvimos que tomar en el año 2015. Entonces, claro, eso ya hay que mantenerlo. Lo importante es eso, a la hora de cara al cierre, pues oye, ver cuánto nos hemos dejado deducir en el año 13 y 14, ver cuál de las dos opciones elegimos y aplicar en este caso, un ajuste, una diferencia temporaria negativa para que ese gasto sí que sea ahora deducible. Luego, adicionalmente a esto, hay que tener en cuenta que hay unas deducciones en cuota a aplicar, que es porque en su día, en el 13 y 14, los tipos impositivos actualmente es el 25%, pero en el 13 y 14 estamos hablando del 30 y el 27,5%. Entonces, claro, ahora en su día nos quitamos un gasto al 30% y ahora nos estaríamos metiendo el gasto al 25%. Entonces, claro, nos habilitaron también una deducción en cuota para que ese 5% aplicarlo en el impuesto de sociedades. Entonces, claro, hay que tener en cuenta las dos cosas. Por un lado, la diferencia temporaria negativa para deducirnos este gasto que en su día no fue deducible, y la deducción en cuota para que nos compense ese efecto imposible de ese gasto que en su día era deducible al 30% y ahora es deducible al 25%. ¿Vale?
Luego, el tema del leasing, pues es un poco lo que ha dicho mi compañero Rodrigo, que es una opción, no es opcional, o sea, si tú tienes el leasing y cumple los requisitos, hay que aplicarlo sí o sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Lo decía, no, es que al final, ¿qué más da si estoy aplicando el gasto? Ya, pero es que fiscalmente Hacienda te dice, no, es que usted, imagínate, cuando vienen a inspeccionar, te vienen y te miran 2 años, imagínate, y te miran el 17, 18, 19 y 20. Te miran el 19 y el 20 y el 16 y 17 no. El leasing lo iniciaste en el 17 y 18 y tú tienes que haber hecho el ajuste, tenías que haber metido el gasto esos años. Entonces, en el 19 y el 20 dicen que no es deducible ese gasto fiscalmente porque debieras de haberlo hecho en el 17 y 18. Entonces, claro, es importante que si hacemos el leasing, apliquemos estas diferencias para evitar problemas con Hacienda. Los requisitos, el contrato tiene que ser una entidad financiera o entidad de crédito. Para bienes muebles, la duración del contrato tiene que ser como mínimo 2 años y para bienes inmuebles 10 años. Y luego las cuotas del leasing tienen que ser iguales o crecientes. No puede ser que se pague al principio más y luego menos, ¿vale? La parte que se puede que está cogida a esta licencia temporaria es la parte de recuperación del coste del bien, ¿sabes? En el leasing, al final te meten ahí en la cuota va el coste de recuperación del bien, los intereses y el IVA. Entonces, lo que hay que comparar, lo que hay que tener en cuenta es el coste de recuperación del bien. Entonces, esto hay unos límites que en caso de ser pyme se incrementan por 1,5. Entonces, al final, oye, nos permiten deducirnos la cuota pagada siempre y cuando el límite no supere el doble de la cuota de amortización. Es decir, si la amortización contable son 100 y el coste de recuperación del bien ha sido 250, claro, si es una gran empresa, como mucho te deja por 2, entonces 200. Ese 50 no te lo puedes deducir este año, se queda acumulado para años siguientes. No se pierde, sino que se va arrastrando. Si es pyme, sería el coste de amortización por 2 y por 1,5, o sea, por 3. Entonces, si la contable son 100, fiscalmente sería 300. Entonces, si el coste de recuperación del bien es inferior a los 300, sería fiscalmente deducible el coste de recuperación del bien. Deterioro de valores. Esto es para el tema de inversiones, pues, tanto de bolsa, fondos de inversión, etcétera. Claro, antes del año 2003 eran estos deterioros. Tú tenías un fondo de inversión, como lo adquiriste por 100.000 y de venta a final de año vale 95.000. Pues te dotabas un deterioro de 5.000. Contablemente, por el principio de prudencia, lo tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que a partir del 2013 dicen que ya no es deducible. Entonces, claro, como esos 5.000 tendrás que ir revirtiéndolos en 5 años. O sea, entonces a partir del 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, el cierre del 20 nos ha afectado. Esto que realmente hay que tener mucho control porque, claro, el deterioro que se ha producido en un ejercicio, al año siguiente puede revertirse o no revertirse. Entonces, claro, tienes que tener perfectamente delimitado y hay que llevar un seguimiento perfecto del deterioro qué parte has revertido y considerado fiscalmente no deducible, cuando luego contablemente resulta que ha subido el fondo, igual toda depreciación desaparece, entonces tienes que dar el ingreso y parte del gasto ha sido fiscalmente deducible, entonces es bastante tedioso, entonces se recomienda tener un seguimiento de esto porque es complejo el mantener todo el seguimiento de la depreciación y fiscalmente qué parte ha sido fiscalmente deducible y no deducible. Luego, otra diferencia temporal, ya estamos con la amortización de los intangibles, sobre todo el fondo de comercio. Cuando adquieres una empresa y pagas un extra por el fondo de comercio, por los clientes, etcétera, claro, contablemente a partir de enero del 16 te dice que tienes que amortizarlo en 10 años, pero fiscalmente te dicen que tiene que ser en 20. Entonces, claro, tú estás amortizando contablemente en 10 años a un 10% y fiscalmente eso te deja un 5%. Entonces, claro, durante los primeros años tendrás que hacer un ajuste positivo para anular esa menor gasto fiscal y luego llegará un momento en el cual ya el fondo de comercio no se amortizará contablemente porque ya se ha agotado y en cambio fiscalmente sí que empezaremos a amortizar ese 5% de diferencia.
Luego, entonces, ya del resultado contable hemos hecho ya los ajustes, las diferencias permanentes o temporarias. Entonces, ya tenemos la base imponible previa. Ya esta base imponible previa podemos aplicar dos reducciones. Una que es general para todas las empresas, para gran empresa y para pyme, y luego la otra que es la reserva de nivelación, que es solamente para pyme. Entonces, empezamos la que es común para todas, que es la reserva de capitalización. Esta reserva de capitalización lo que nos permite es aplicar una reducción del 10% del incremento de los fondos propios con respecto al año anterior sin tener en cuenta el resultado del ejercicio. Suena enrevesado, pero básicamente si no ha habido ninguna operación extraña de aumento de capital, tienes dotada la reserva de la reserva legal, etcétera, básicamente es si tú el resultado del año anterior no lo distribuyes como dividendes y va a la reserva voluntaria, ese resultado te aplica el 10%, lo podemos meter como una reducción de base imponible, un gasto fiscal, digamos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tenemos que cumplir unos requisitos, que tenemos que mantener ese incremento durante 5 años, claro, con lo cual no podrías repartir dividendos con cargo a los años anteriores, sí podrías repartir dividendos a futuro con los beneficios futuros, pero claro, te limita que durante 5 años esos fondos propios los queden inválidos, no solamente los del año, en este caso, los del año 2020, no, serían los 20 y todo lo anterior, porque claro, forman parte de los fondos propios. Y luego tenemos que crear una reserva indisponible que tiene que quedar una reserva de capitalización por ese ejercicio que tiene que quedar en el balance plenamente identificada, separada por cada uno de los años y que tiene que estar indisponible durante 5 años. El mismo criterio, el mismo tiempo que el mantenimiento que tienes que tener. Límite, claro, el límite es a su vez el 10% de la base imponible del propio ejercicio. Entonces, si por lo que sea, el año pasado, ¿qué situación se puede dar? Que tú, en el ejercicio 2019, bueno, en el 20, hayas tenido un beneficio muy alto y en el año 2021 el beneficio sea muy pequeño. Entonces, claro, sí, tienes derecho a una reducción muy, muy grande. Pero como tu base imponible del propio ejercicio del 21 es pequeña, como máximo será el 10% de este ejercicio. Entonces, claro, lo otro no se pierde y lo puedes compensar en los 2 ejercicios siguientes. Al hilo de esta reducción, ya por fin ha habido una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, que se planteó un recurso extraordinario de unificación de criterio. Eso que nos demuestra que ha habido mucha controversia y mucha problemática con esto. ¿Por qué? Sobre todo iba por el tema del exceso, que se podía reducir en los 2 años siguientes. ¿Qué es lo que mantenía Hacienda? Que tú primero tenías que ejercer la reducción del propio ejercicio y luego podías, si te sobraba base imponible, podías aplicar lo de años anteriores. ¿Qué es lo que pasaba? Claro, decías, hombre, es que yo tengo del 18, del 19, del 20 y del 21, me estás obligando a aplicar el 21 cuando si cojo la del 21, igual la del 18, como tengo 2 años, la pierdo. Entonces, ya con esta resolución de unificación de criterio, ya lo que ha dicho el Tribunal Económico Administrativo Central, que vincula a Hacienda, es que tú puedes elegir qué reserva de capitalización aplicar, en el orden de que tú quieras. Con lo cual, lo normal será aplicar la más antigua e ir barriendo para no perder nada. Esto es un ejemplo para que lo veáis tranquilamente, pues un poco cómo funciona la reserva de capitalización. Es un ejemplo, el anterior es un ejemplo normal y este es un ejemplo en el cual aplica el límite operativo del beneficio del propio año, ¿vale? Para que veáis un poco la limitación. Luego, las reducciones de las imponibles, bueno, esto es cuando tienes pérdidas de ejercicios anteriores, pues oye, tienes beneficio en los ejercicios futuros, puedes compensar. ¿Qué es lo que decía? Que a partir del año 2016, Hacienda, todo, si os dais cuenta, es del año 2016, que es cuando intentaron limitar las cosas para recaudar más, en una palabra. Entonces, las compensaciones imponibles al final te dicen, oye, vamos a limitarlas. Si tienes, ¿qué pasa? Que en función de la cifra de negocios que tenga esa empresa, ¿había una limitación? No. Si es una cifra inferior a 20 millones de euros, no hay limitación. Con lo cual, básicamente, el 80% del tejido empresarial de España, pues oye, son pymes, con lo cual no le afectaría. Y a las que tienen la cifra de negocios entre el 20 millones y 60 millones, está limitada a 50% de la base imponible que podían compensar. Y más de 60 millones al 25%. Este, a su vez, tiene estos límites, a su vez, están condicionados siempre a uno. Siempre la base imponible a compensar, como mínimo,
será de 1.000.000 de euros. Con lo cual, imagínate que tenías bases imponibles anteriores de 800.000 euros y por lo que sea, la limitación supera el límite del 50% de la base imponible, como esos 800.000 euros es inferior al 1.000.000 de euros, se podrían aplicar íntegramente, ¿vale? O sea que se aplica siempre la mayor de las dos. Y luego, estamos la reserva de nivelación. Esta es solamente para pymes. Y básicamente lo que dice es, cuando tú tienes una pérdida, la normativa que dice, tú tienes una pérdida en ejercicios anteriores y te deja compensarlas a futuro. Pues esto lo que hicieron es un poco darle un poco la vuelta a la compensación de bases imponibles, de forma que tú dices, tengo ahora beneficios, pero estimo que en los próximos años voy a tener pérdidas, puedo aplicar una reducción de la base imponible de este año que se compensarán con las pérdidas de los próximos 5 ejercicios futuros. Entonces, claro, digamos, es una compensación, te viene una compensación de pérdidas del futuro, adelantarlas, ¿vale? Esto, bueno, es una medida importante, pero claro, siempre se está acabando la batería. Espera. Ya se aburre hasta el micrófono de la fiscalidad, ¿eh? A ver, entonces, la reserva de nivelación, lo digo, claro, si crees que en el futuro, en los próximos 5 ejercicios, vas a tener esas pérdidas, pues claro, dotas esa reducción y al futuro lo compensarás. ¿Qué pasa? Que si en el futuro no lo vas a compensar, al final en el quinto ejercicio vas a tener que incrementar esa base imponible. Entonces, al final, esto, pues oye, te puede salir ahora. Puedes arañar ahora un poco, pero en el futuro, si no vas a tener pérdidas, es un poco un diferimiento de la tributación que tampoco tiene mucho sentido. Aquí os pongo un ejemplo de la reserva de nivelación para que lo veáis. Y luego ya te digo, ya con esto ya llegamos a la base imponible del impuesto, a la cual ya estamos en la parte final, en la cual ya nos quedaría aplicar el tipo impositivo. El tipo general ya es el 25% y solamente hay un tipo del 15% para empresas de nueva constitución el primer año que obtenga beneficios y el inmediato siguiente. Vale, entonces, lo normal es tener el tipo del 25%. Así que a la base imponible aplicamos el tipo y sacamos la cuota íntegra previa. Y luego, sobre la cuota íntegra previa, pues ya aplicamos las deducciones. A deducciones hay muchas, pero las más comunes, pues son las que os voy a poner ahora, voy a exponer. Y aquí habría que añadir la de I+D, que esa, ya digo, da para una charla o varias charlas porque, bueno, tiene mucha consistencia. Entonces, vamos un poco con la doble, las más, o pueden ser más habituales. La doble imposición jurídica internacional, que son las rentas grabadas en el extranjero. Entonces, lo que nos permiten es, para evitar la doble imposición, es decir, si ha tributado ya un beneficio, una empresa está en el extranjero, ha tributado en el extranjero y ahora lo traemos, para evitar la doble imposición, aplicamos esta deducción. ¿En qué consiste? Pues tienes que aplicar la menor del impuesto pagado en el extranjero o de la cuota íntegra correspondiente en España. Es decir, si en la cuota en España el tipo impositivo es el 25% y en el extranjero se está tributando el 20%, claro, dice Hacienda, bueno, tú esos ingresos los traes, te deduces el impuesto pagado en el extranjero, que en este caso es el 20%, y aquí tributas el 25%, con lo cual estarías tributando el 5% adicional. ¿Qué es lo que pasaría? Si en el extranjero está tributando al 35%, ya que el 25% te dice, bueno, tú has pagado el 35%, aquí te dejo deducirte el 25% para que no tengas penalización. Y el exceso del 10% lo puedes meter como gasto deducible. Límites, tiene un límite del 50% de la cuota íntegra. Y si el exceso lo puedes deducir en los años siguientes. Igual os confunde un poco y dice, esto me suena a lo que me ha comentado antes de la exención de doble imposición. Pues es que es lo mismo. Entonces, son dos mecanismos que te deja la ley fiscal y que tú te permite aplicarlos. Entonces, claro, al final, ¿cuándo te interesará aplicar la exención o la deducción? Pues básicamente en función del tipo impositivo que tenga en el país de origen. Si tiene un tipo impositivo inferior a España, te será más beneficioso aplicar
la exención, y si tiene un tipo impositivo superior a España, te será más rentable aplicar la deducción. ¿Por qué? Porque tú te vas a deducir el 25% y ese 5% adicional, si tributa el 30% en el extranjero, te lo vas a meter como gasto. Mientras que si tú harías exención, sí, lo dejas exento, pero estás perdiendo la diferencial de tipos impositivos de un país a otro como gasto deducible. Luego está también la deducción doble económica internacional. Aquí es lo que hablamos también, bueno, es como lo anterior, la deducción del 95%, al igual que la exención, antes era una exención plena del 100%, este año lo limitaron al 95%, alegando que un 5% era por gastos de gestión. Entonces, para deducción e imposición económica internacional necesitamos lo mismo, deducción del 25% para dividendos o para participación de beneficios en otras empresas. Se deduce deducción sobre el impuesto pagado en el extranjero y requisitos, pues tiene que tener los mismos requisitos que la exención. Tener al menos un 5% de la sociedad o que el coste de esa participación, siendo inferior al 5%, sea superior a 2 millones de euros. Y tienes que mantener la participación durante un año. Las cantidades no deducidas porque insuficiencia de cuota se pueden compensar con años siguientes. Luego otras deducciones que, bueno, nos pueden en esta época de pandemia, no sé si operará mucho, son deducciones de creación de empleo. Y en concreto te dejan 3.000 euros por el primer trabajador con contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores y que sea menor de 30 años. Es un contrato muy específico que, claro, tiene que encajar. Necesita la empresa, necesita contratar a alguien y que justo lo contrate bajo esta modalidad y a una persona que sea menor de 30 años. Os lo pongo para que lo sepáis un poco cómo va. Y la deducción que es. Empresas de menos 30, con menos de 50 trabajadores, tiene que ser un desempleado que cobra prestación de desempleo, producirse el 50% de las prestaciones pendientes de cobro a 12 o 12 meses, lo que sea menor de los dos, y mantener el trabajador durante 3 años. Otra está la deducción de creación de empleo de personas con discapacidad. Entonces, aquí está, bueno, esta ya es más genérica, porque al final, o es más factible, porque lo que te piden es que la persona que vas a contratar tenga una discapacidad. Entonces, claro, al final son 9.000 euros por el incremento del promedio de personas con discapacidad entre el 33 y el 65%. Entonces, una empresa que no tiene nadie con discapacidad, si contrata a una persona con esa discapacidad entre el 33 y el 65, pues se va a poder aplicar íntegramente estos 9.000 euros. Si la empresa tiene una empresa grande que tiene mucha plantilla y tiene ya un promedio con discapacidad y justo ese año contrata a uno y da debajo a otro, pues habría que ver la parte proporcional. Y luego, si esta deducción se amplía a 12.000 euros, en el caso que la discapacidad sea igual o superior al 65%. Entonces, bueno, es cosa a tener en cuenta porque a veces, mucha gente tiene igual discapacidades por auditivas o lo que sea y no la comentan y estamos pidiendo esta deducción. Entonces, un poco, ya te digo, así ya una vez aplicado todo, llegamos a la cuota íntegra y ya ahí ya es lo único que podemos deducir es las retenciones y pagos a cuenta realizados, con lo cual ahí ya nos saldrá o a pagar o si en caso que hayamos ingresado más Hacienda en las retenciones y pagos a cuenta que la cuota que nos salga finalmente, pues nos saldrá a devolver. Entonces os dejo un poco con María, que siempre la dejamos a la pobre. Yo ya estoy acostumbrada a hacer la rapidilla. Ya me he acostumbrado a hacer versión larga y versión corta. Bueno, voy a intentar ser lo más rápida y concisa por el tiempo con las novedades que tenemos. Es cierto que novedades para el 2022 no las hay o que no, por lo menos que nos apliquen. Entonces vamos a ver un poco las novedades que ha habido durante el 2021 que creemos que son las más relevantes, que ya las comenté un poco el año pasado también, porque eran como las novedades para este año, pero bueno, una vez que ya han salido, están reguladas, pues igual podemos explicarlo mejor. Voy a empezar, que os lo ha comentado también Diego, que es por la exención de los dividendos, un poco ahora que estamos terminando el año, si vamos a repartir dividendos, y un poco la novedad que ha habido, que antes nos deducíamos el 100% del dividendo y ahora está el 95%. Otra de las peculiaridades que ha habido es que antes, para tener la exención del dividendo, te decían que tenías que tener una participación superior al 5% y si no tenías esa participación superior al 5%, que el precio del valor de adquisición de la participación fuera, me parece que era de 20 millones.
de 20 millones. Y ahora eso lo quitan. Ahora lo que dicen es que tiene que ser superior al 5%, independientemente del valor de adquisición de la participación. Con lo cual ya ahí nos están quitando una ventaja que antes se podía tener y ahora no. Entonces, por regla general va a ser al 95%, pero hay una excepción en la que nos podemos aplicar el 100% de la exención. ¿Qué tenemos que cumplir para aplicar el 100% de la exención? Por una parte, la empresa perceptora, es decir, la que recibe el dividendo, tiene que tener un importe de negocio, de la cifra de negocio, menor a 40 millones de euros. Esta no tiene que ser una entidad patrimonial, no tiene que formar parte del grupo mercantil de la sociedad que reparte el dividendo. Esto lo matizan, dicen que no tiene que formar parte del grupo mercantil cuando se constituye. Si posteriormente se pasa a ser grupo mercantil, ahí no habría problemas. Y otra de las condiciones que tiene que cumplir es que previo a la constitución de la sociedad que va a repartir dividendos, tú no puedes participar en otra sociedad con más del 5%. Posteriormente sí, una vez que se ha constituido sí, pero anteriormente no. Y la entidad que va a emitir ese dividendo se ha tenido que constituir a partir del 1 del 2021 y se va a aplicar durante los 3 años siguientes a su constitución. O sea, si la hemos creado en el 21, nos la podremos aplicar en el 21, en el 22 y en el 23. Posteriormente, cuando pasen esos 3 años, con la ley de ahora pasaría a ser un 95%. Con lo cual, la idea general es que, por regla general, lo que va a ser nos han quitado un 5%, un poco lo que comentaban ellos, por gastos que son deducibles, entonces como que estaba doblemente deducido ahí. Y nos lo dejan en 95%. Es con lo que la idea que más o menos nos tenemos que quedar. Otra de las novedades que tenemos este año y que en principio más pueden llamar la atención es la normativa que han sacado con las sociedades inactivas. Siempre hemos tenido el concepto de una sociedad inactiva que no hace ninguna actividad, la tenemos ahí, no hacemos nada con ella. Presentamos el impuesto de sociedades por si Hacienda nos viene y nos multa nos sanciona por no presentarlo, pero incluso muchas veces ni se presentaban esos impuestos de sociedades. Sin embargo, el único perjuicio que teníamos era que el registro mercantil nos lo cerraban, pero había operaciones que se podían seguir haciendo si querías cambiar de administrador, si querías disolverla, si querías, por ejemplo, en otros registros podías comprar un inmueble para esa sociedad, no había ningún problema. Entonces, ahora con la nueva ley que han sacado para el fraude fiscal en Hacienda y en este caso que lo hacen también mención al Real Decreto que os pongo aquí, lo que hacen es decir, nosotros queremos tener conocimiento de esas empresas, no queremos dejarlas que estén haciendo cosas por ahí que nosotros no estamos informados, porque claro, como ni se presentaban cuentas y en muchos casos ni impuestos de sociedades han dicho, ojo, que nos estamos perdiendo mucha información. Entonces, para ello, ¿qué haces? Al final lo que hacen es regularizar o regular una sanción, porque solo aprendemos cuando nos sancionan, es decir, si hay una sanción, entonces yo ahora lo voy a hacer. Entonces, lo que han hecho, resumiendo, es que dicen, van a tener, ya las tenían, porque en realidad las sociedades inactivas tenían las mismas obligaciones que las sociedades activas, pero no se hacían y no pasaba nada. Entonces, a lo que dicen, si no se hace, dice, vamos a estar pendiente de ellos, vamos a poner mecanismos para que nosotros sepamos que están esas inactivas y que están haciendo operaciones. ¿Y a través de quién lo van a hacer? De los administradores públicos, que es el notario y los registradores. Entonces, cuando tú ahora vas a una sociedad, va al notario a comprar un inmueble o a hacer cualquier operación, el notario tiene que mirar, se tiene que informar que ese NIF está activo y que está en regla, digamos, con las obligaciones de la empresa. Si no, tiene que informar a Hacienda que en ese momento hacen una revocación del NIF, con lo cual deja de existir y te dan de baja en el IAE, con lo cual esa empresa dejaría de existir. Y una vez hecho esto, la única opción que esa empresa va a poder seguir operando
es volviendo a darse de alta, digamos, y volviendo a decir que hay una actividad y volviendo a coger las obligaciones. Pero no con todo ello dicen, bueno, porque a muchos les puede dar igual, nos la dejan ahí inactiva. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a ver. Las obligaciones que tenemos es, si tú vas a tener una empresa inactiva, me vas a informar con un 036 de que va a estar inactiva. Por los motivos que sean, no la queremos dar de baja, porque no la podemos disolver, porque los socios no se ponen de acuerdo, porque tenemos deudas y no podemos dar concurso a acreedores. Bueno, puede haber 1000 motivos, pero entonces nos dicen, bueno, Hacienda te dice, a mí hazme un 036, me informas de que la sociedad está inactiva, yo ya sé que con eso quedáis exentos, digamos, de presentar el IVA, de presentar el IRPF, pero hay que presentar el impuesto de sociedades y las cuentas anuales. ¿Qué pasa si no lo hacéis? Sanción. En el impuesto de sociedades una sanción de 200 euros, que bueno, que por pronto pago se queda en 100, pero sería 200 euros de cada año. Y en las cuentas anuales es, aunque ya estaba regulado, ya decía la ley, me parece que de operaciones societarias, a ver qué artículo es, el 200... ¿Cuál teníamos? El 283, ahí ya teníamos regulados unos límites, que tenía que estar lo mínimo 1.200 y lo máximo 30.000 euros para empresas que no facturaran más de 6 millones de euros, porque para las empresas que facturan más de 6 millones de euros, el límite es hasta 300.000 euros. O sea, imaginaros por no presentar unas cuentas anuales. Entonces, lo que hacen este Real Decreto es reglamentar cómo se calculan esos límites. Entonces nos dicen que por una parte, si nosotros presentamos el impuesto de sociedades, entonces la sanción va a estar calculada por el 0,5 por mil del importe del activo más el 0,5 por mil del importe de la cifra de negocios. Que no presentamos el impuesto de sociedades, te dicen que es un 2% del capital social sobre los últimos datos que tenga el registro mercantil. Bien. Como, digamos, una forma de poner esto un poco más laxo, dice, bueno, si tú me presentas el impuesto de sociedades y el cálculo del 0,5 por mil del total del activo más el 0,5 por mil de la cifra de negocios es superior al 2% del capital social, te voy a dejar que pagues que la sanción sea el 2% del capital social menos un 10% de reducción, siempre y cuando no sea menor que 1.200. O sea, 1.200 es como la tarifa fija y a partir de ahí tenemos o el límite de 30.000 o el de 300.000. ¿Qué pasa con esto? Que claro, es que 1.200 euros por cada año que no lo presentemos, pues son cifras importantes, con lo cual esto es una forma de entrar a la gente que lo presente y se vaya poniendo al día. Y se van a meter con ellos, o sea, están cogiendo ya todos los mecanismos para hacerlo, porque hasta ahora yo creo que tenían poco interés, no tenían mecanismos, no lo estaban haciendo, pero ahora ya se van a meter y van a sancionar. Entonces, tenerlo en cuenta, vamos a hacerlo. A ver, ¿es laborioso? Bueno, pues simplemente es estar pendientes de que tenemos que presentar las cuentas anuales en julio y el impuesto de sociedades. Y ahora os vais a preguntar, ¿y todo lo de atrás que no tenemos hecho? Bueno, para el registro mercantil tienes el plazo de prescripción son 3 años, con lo cual tendríamos pendiente 18, 19 y 20. Todo lo anterior estaría prescrito, no nos han sancionado, ya por ahí no van a pasar, no nos lo van a hacer. Ojo con estos años, si hacerlo o no hacerlo, en principio que sepamos que eso está encima de la mesa y tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Porque si no, no llego. Las sanciones, han modificado las sanciones. ¿Qué las han hecho? Bueno, pues ser un poco más generosas si de motu propio nos confesamos, ¿no? Entonces, en los recargos de extemporaneidad sin requerimiento previo, hasta ahora, si tú lo presentabas en los 3 primeros meses, había un recargo del 5%, hasta los 6 era del 10%, hasta los 12 del 15% y a partir del 12 era del 20% más intereses. Ahora lo que nos dicen es que
va por meses. Entonces, el primer mes es un 1%, un 2%, 3%, hasta llegar al 12% de los 12 meses. ¿Qué pasa en el mes 13? En el mes 13 te dicen es un 15% más los intereses que de los meses que hayan pasado desde el mes 12. Con lo cual, eso es mucho más económico, digamos, que lo que teníamos hasta ahora. Otra de las cosas que establecen que está un poco enrevesado en la ley, pero bueno, vamos a ver si lo intentamos aclarar un poco. Hasta ahora nos decían que ellos no consideraban que que era unas regularizaciones temporáneas en requerimiento previo, cuando, por ejemplo, en un impuesto de sociedades te han quitado una deducción que tú te has ido aplicando todos los años. Y a ti te requieren en el 2019 y te dicen, oye, esta deducción a ti no te la puedes aplicar. Entonces, claro, tú dices, me la aplican en el 18, me la aplican en el 17. ¿Qué hago? Pues en cuanto veo que no soy capaz de demostrarlo, que es verdad, que es que me la he aplicado, yo era consciente, bueno, pues voy a regularizar. Pues ahí Hacienda nos decía, no, bajo, eso no es una declaración extemporánea sin previo aviso, porque yo ya te estoy informando de que en ese año está mal, con lo cual pensaban ya de que los años anteriores, los años que tú regularizabas ya te habían avisado, con lo cual no nos aplicaban estos recargos. Bueno, pues ahora lo que establece la ley es que dice, vamos a ver, como es verdad que pues lo estás regularizando tú, yo no estoy invirtiendo en hacer a alguien que lo mire, que te mande una carta, pues bueno, te vamos a dar unas ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que si tú lo regularizas, no vas a tener ningún recargo de extemporaneidad, ni sanción, ni intereses. Es decir, tú vas a pagar la cuota que te corresponde. Pero tiene truco. Es decir, tú tienes que cumplir unas pautas para poderte aplicar esto. En las pautas que te dicen que tienes que aplicar, la primera es que lo tienes que hacer dentro de los 6 meses de la notificación de Hacienda. Aquí viene el problema. ¿Cuándo se entiende la notificación? La notificación de la liquidación. ¿Cuándo se entiende que es la notificación de la liquidación? Si tenemos la previa que te mandan, digamos que es la que llamamos provisional, o cuando nos llega la resolución, que supuestamente en un mes es firme. Entendemos que es cuando te llega la resolución, cuando a ti Hacienda ya te has puesto todo, tú ya has hecho las alegaciones que tuviste que hacer en su día y ahora te estás para hacer o un recurso o una reclamación económico-administrativo. Entendemos que a partir de ahí cuentan los 6 meses. ¿Por qué lo podemos entender así? Porque otro de los motivos que nos dicen que tenemos que cumplir es que no nos hayan sancionado por eso. O sea, si nosotros tenemos una liquidación de Hacienda con sanción, ya no nos podemos aplicar esto de que no hay recargo. Entonces, como la sanción, supuestamente Hacienda tiene 6 meses, porque es otra de las cosas que están aquí apuntadas, que han cambiado. Antes Hacienda tenía 3 meses desde la resolución para mandarte la sanción, ahora han ampliado el plazo de 3 a 6 meses. Entonces, si tú tienes 6 meses desde la resolución, Hacienda tiene 6 meses de la resolución para aplicarte la sanción, entendemos que entrará también a partir de esos 6 meses, porque claro, muchas veces no te llega la resolución y la sanción al momento, en la misma carta, sino que te llega posterior. Entonces, por eso entendemos que es a partir de la resolución, pero sí que es cierto que en la ley no está clara. O sea, y es una discusión que se está teniendo ahora bastante en función de cuándo se empiezan a aplicar esos 6 meses. Bueno, otra de las condiciones que nos ponen es que nosotros a la regularización que nos haya hecho Hacienda la paguemos y no digamos nada, es decir, no hagamos recurso de reposición, no hagamos nada ante el Tribunal Económico Administrativo, la paguemos y ya está. Entonces tenemos, por resumir un poco, 6 meses para poderlo presentar, que paguemos y no hagamos ningún tipo de recurso ni reclamación a la que nos ha mandado Hacienda y que no nos llegue sanción y que no sea sancionable. Eso es lo que tenemos que cumplir para poder hacer esto, que pues la verdad es una buena cosa. Pero bueno, siempre cumpliendo esas pautas. También lo que nos han cambiado es el régimen sancionador. Entonces, en el régimen sancionador, hasta ahora, cuando teníamos una inspección y firmábamos con actas de conformidad, teníamos una reducción del 50%. Esa reducción del 50% ha pasado al 65%.
Cuando teníamos una sanción y estábamos conformes, que no hacíamos ninguna reclamación, teníamos una reducción del 30%, sigue en el 30%. Cambia la de pronto pago, que la de pronto pago estaba en el 25% y pasaba al 40%. En lo que os decía, cambio del inicio del proceso sancionador, ya no, ya no tienen 3 meses, sino que han ampliado el plazo para los 6 meses. ¿Vale? Luego tenemos, lo que os han dicho, que es lo de los límites de pago en efectivo. Han pasado de 2.500 a 1.000, con lo cual tenerlo en cuenta porque, pues con los efectivos. Y el límite a 10.000 en el caso de que sea un particular que no sea residente en España. Por ejemplo, no sé, en una joyería que te viene a comprar un japonés. Bueno, pues en ese caso, como es un particular, tienes hasta 10.000 euros que te pueda pagar en efectivo sin ningún problema. La sanción, te dicen que es el 25% de lo que hayas pagado en efectivo, que no deberías haber pagado. Te dicen que tienes una reducción si, por ejemplo, Hacienda igual te manda la primera carta, un requerimiento. Oye, dime cómo has pagado tal. Y dices, ostras, lo he pagado en efectivo, supera los 1.000 euros. Entonces, antes de que Hacienda te haga nada más, si tú regularizas y pagas, digamos, esa multa, te hacen un descuento del 50%. Hay una bonificación. Eso por la parte de lo que es el tema de las sanciones, que hemos creído que era más relevante. Y ya por último, y os dejo aquí tenéis aquí la sentencia, con lo cual os la voy a pasar por encima para que podáis preguntar. Es una sentencia del Tribunal Supremo, que viene un poco con toda esta problemática que tenemos con los gastos deducibles de atención a clientes o a proveedores, que hasta ahora era imposible. O sea, te podías pegar y más que pegar con la administración, que nunca te lo admitían como gasto deducible, porque te decían que tenías que demostrar la relación directa con el ingreso que hayas obtenido. O sea, te decía, si tú de esta comida o de este viaje no has obtenido un ingreso directo, no es deducible. Bueno, esta sentencia lo que te dice es que esa relación ya no tiene que ser directa, es decir, porque puede ser que pueda salir el negocio o que no pueda salir, que es que eso era muy relativo. Entonces, esta sentencia es lo que ampara. Eso sí, no quita el límite que ha explicado Diego del 1% del importe de ventas, y ahí lo tiene, y sigue recayendo la prueba sobre nosotros. Es decir, nosotros tenemos que justificar que realmente ese gasto ha sido para estar con esa persona, para tratar ciertas cosas. Entonces, bueno, pues aquí os pongo un poco lo que dicen que pueden ser documentos que lo justifiquen. Y yo creo que, que nada más. O sea, se ha intentado explicar lo mejor posible en menos tiempo. Ahora, si tenéis alguna pregunta.